Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán y bienvenidos al castillo de Lord Guzmán. ¿No? Estoy un poco con la garganta, un poquito en un estado ahí un poquito... ya me estáis escuchando, ¿no? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial o vídeo reseña más bien. Vamos a considerarlo vídeo reseña más bien de Mundo de Tiniebla, ¿vale? Más concretamente de Vampiro la Mascarada en su 20ª edición o en su 20 aniversario y que es las ediciones con las que hemos estado desde el principio y hasta ahora y con las que vamos a hacer que hasta el final. Y vamos hoy a hablar de una línea de sangre que la verdad me ha costado mucho motivarme a mí mismo para querer sacar un vídeo sobre esta línea de sangre. Eh, Porque es posiblemente una de las líneas de sangre más bizarras que hay en todo el manual. Casi no se consideran ni vampiros. Son los cabezas de pala del Sabbath, en muchos sentidos. Y los hermanos de la sangre, la verdad es que ni chicha ni limonada. Y yo creo que es una de estas líneas de sangre o estas que te puedes hacer personaje, te puedes hacer perfectamente, te puedes hacer un hermano de la sangre. Pero yo no entendería el sentido que un jugador pudiese tener en ese momento para elegir o querer ser un hermano de sangre. No lo veo, pero bueno, haremos la reseña y os hablaremos un poco sobre ellos, porque dije que cada línea de sangre iba a tener su vídeo, y aunque a mí me parezca una aberración, más que una línea de sangre, va a tener su vídeo. Vamos a intentar hablar un poquito de qué son los hermanos de la sangre antes de meternos un poquito en la línea de sangre en sí. Y es lo que os digo. Muchos vampiros ni siquiera consideran a los hermanos de la sangre como parte de los suyos, ¿no? Básicamente porque estos vampiros tienen un origen artificial que despierta algunos recelos, sobre todo entre los cainitas que desconfían de la magia de la sangre empleada para crear esta línea de sangre, ¿no? Y de luego, por supuesto, por la actitud violenta que suelen tener ellos y que no suele contribuir a mejorar las relaciones realmente. Sin embargo, los creadores de ellos eh, valoran la incuestionable lealtad que tienen hacia el Sabbat. Aunque por lo general solo se ocupan de encargos poco sutiles para otros cainitas, que prefieren no ensuciarse las manos directamente, esto, hasta cierto punto, esta línea de la sangre se considera un secreto para preservarlos como un golpe sorpresivo contra los enemigos del Sabbath y para evitar que sus debilidades sean descubiertas. Debido a su frecuente falta de creatividad, un enemigo astuto podría engañarlo fácilmente. Por otra parte, su creación requiere de importantes recursos, que no están al alcance de todos los cainitas, especialmente conocimientos místicos que resultan muy difíciles de encontrar tras la desaparición de la mayoría de los antitribus Tremer del Sabbath. Por esta razón, solo algunos líderes y algunos antiguos de la espada de Caín cuentan con el servicio permanente de la línea de la sangre, y su existencia a menudo es camuflada. Los círculos de hermanos de sangre suelen hacerse pasar como manadas del clan Simitse o incluso de otros clanes. Los efectos de sus poderes a menudo se confunden con las artes de la carne empleadas en la vicisitud. Y la verdad es que solo quienes saben lo que realmente son pueden identificarlo llegado el momento. Aunque realmente la funcionalidad de esta línea de sangre es igual que la de las manadas de Simitse. Su propósito primario a menudo es directo y violento, cabezas de pala. Esto solo constituye el principio más evidente. Sus amos en ocasiones encuentran otros usos para ello. Se sabe que algunos Frankenstein, que ese es el nombre que suelen emplear para esta línea de sangre, han actuado como espías para otros servicios más personales en las cortes de los cainitas que cuentan con ello. El linaje en conjunto está al servicio de la espada de Caín, salvo en ocasionales fugitivos que vagan sin el control de nadie. De hecho, algunos de sus creadores fomentan su aspecto servicial
eliminando cualquier muestra de indicio de individualidad. Sin embargo, en las noches actuales, debido a la dificultad de su creación, muchos experimentadores aceptan el riesgo de resultados defectuosos o fallidos, antes de tener que repetir un proceso más difícil. Pero, ¿quiénes se encargaron de la creación de los hermanos de la sangre? Pues, y toda esta información, como ya sabéis, yo tengo gran parte de ella de webs amigas como Vampiro CL, Rolls Royce, Oscuro Secreto, siempre las nombro, ¿vale? Web Vampiro. Vale, realmente la creación de esta línea de la sangre proviene de una unión, de una colaboración, por así decirlo, sin precedentes dentro del mundo vampírico. Una colaboración que se produjo entre el clan Simitze y algunos tremeres antitribu. Es decir, tremeres que dieron las espaldas a la camarilla y empezaron a trabajar codo con el Sabbath. Esta colaboración creó un nuevo tipo de criatura, un soldado de a pie, brutal y servicial para el Sabbath. Muchos de los individuos responsables de la creación de las primeras gárgolas y que luego se convirtieron en antitribu, también participaron en la creación de la línea de sangre de los Frankensteins. Y esos hechiceros, que aprendieron de sus errores cuando crearon las gárgolas, utilizaron esos conocimientos para crear una nueva vida vampírica. El defecto que permitía a las gárgolas crear progenie fue completamente erradicado, de tal manera que los hermanos de sangre son infértiles, no pueden abrazar, no pueden transformar a nadie. Desde los primeros días, desde la creación de este ritual, estas monstruosidades creadas han causado trastornos y un feroz cuestionamiento dentro del Sabbath. ¿Qué son estas criaturas? ¿Son hijos de Caín realmente? ¿Merecen la libertad o que tiene un vampiro? ¿O son más como fantasmas formados solo para ser esclavizados? Los hermanos de sangre son inteligentes y tienen una voluntad libre, pero, bueno, inteligente. Vamos a dejarlo de inteligencia ahí en el aire, ¿vale? Los no abrazados deberían ser tratados como miembros del pleno derecho del Sabbath. Eso es lo que piensan muchos en el Sabbath, ¿no? Respecto a todo esto, ni el Sabbath está seguro de su estatus dentro de la secta, ¿vale? A veces son aceptados como verdaderos miembros de la secta, otras veces son tratados como simples Slashchat o Box de los Simice, considerados como criaturas monstruosas que deben mantenerse encadenadas y solo desatadas para la batalla. Y esto hace que haya cierto debate, ¿no?, dentro de la propia secta. Y los debates del Sabbath suelen ser bastante sangrientos. Suelen debatir de una manera un tanto salvaje, ¿no? La magia utilizada para crear hermanos de la sangre es mucho más estable que el ritual del que nacieron las gárgolas. Esto puede ser debido a la mezcla de magia o al hecho de que estas criaturas se crean en lotes, formando de 3 a 10 individuos con psicologías profundamente conectadas. Por eso lo de quizás hermanos de sangre, ¿no? La fisiología del cuerpo de un hermano de sangre es más capaz de resistir los rigores de su creación, ya que cada uno comenzó como una criatura única, que luego se conecta a muchas otras. En cambio, cuando se crean las gárgolas, es mucho más traumático, física y mentalmente, ya que se usan partes de distintas criaturas para crear a una gárgola. Y en el hermano de la sangre no sucede así. Es probable que un hermano de la sangre posea una mentalidad algo tenue y poco imaginativa, protegiéndose a sí mismo de los posibles daños psicológicos. Fueron concebidos y creados en los derruidos castillos y capillas del viejo mundo, como ya he dicho, por los desaparecidos tremeres antitribu y algunos hechiceros coldúnicos simitzes. Los hermanos de la sangre son una línea de sangre creada artificialmente como tropas de asalto y servidores leales, que ya lo he dicho. Se trata del resultado de dudoso éxito de intensos experimentos sobre el vínculo de sangre que pretendían crear un grupo de servidores que pensaran y actuaran como uno mismo.
Hasta cierto punto, los hermanos de la sangre disponen de una mentalidad de colmena. Al menos el grupo que ha sido creado a la vez, ¿no? Compartiendo los mismos pensamientos, la misma conciencia y experimentando su entorno a través de los otros miembros de su grupo. Por eso veis en la mini que uno tiene abrazado al otro y el otro tiene los ojos de los dos. Es como un símil, ¿no? Realmente no son tan heavies, pero bueno. Este vínculo les permite funcionar de forma eficaz, aunque estén separados los unos de los otros. La línea de sangre es especialmente apta para misiones de espionaje, siempre que nadie sepa lo que son realmente, claro. Lo que no es muy probable debido al reducido número y a la complejidad de sus reacciones, de su creación. Es decir, que no es fácil descubrir que un vástago realmente pertenece a la línea, a esta secta, ¿no? A esta línea de la sangre, ¿no? A los hermanos de la sangre, perdón. Estoy ahí trabando con las palabras, coño. Practican una extraña e inquietante disciplina que les permite prestarse los miembros, curar a sus camaradas o incluso capitalizar la mente compartida. Ahí que... Préstame tus ojos. Lo que habéis visto en la mini, ¿vale? Los hermanos de sangre suelen formar manadas exclusivas en las que se someten a la manipulación Tsimitse para tener el mismo aspecto y poder amedrentar así a sus enemigos. Es decir, que los Tsimitse normalmente suelen moldear su carne para que parezcan más fieros de lo que realmente son, ¿no? La línea es conocida por su falta de motivación personal, es decir, falta de poder de decisión. Son un poco menos que esclavos, ¿no? Sin motivación ninguna, salvo las de sus señores o creadores, ¿no? Lo que convierte a sus miembros en, evidentemente, sirvientes ideales. Ningún maestro tiene que temer los colmillos de los hermanos de sangre en su garganta. Por desgracia, estos vampiros también carecen de creatividad, por lo que a menudo son incapaces de superar a sus oponentes, con ingenio. Un defecto común a cualquier conformidad forzosa. Esto no quiere decir que sean estúpidos, pero un poquito lerdos sí son. No poseen una gran conciencia. No son estúpidos, pero no poseen una gran conciencia. Una forma fina de decirle que es especial, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Muy pocos ajenos al Saba han entrado en contacto con los hermanos de sangre. Y son menos aún los que han sobrevivido para contarlo. En realidad, pocos Sabbath han tratado con los Frankenstein o saben algo de ellos. En las noches modernas son aún menos numerosos, especialmente porque ya no existen los Tremel antitribu que los creaban. Desaparecieron. Siendo su índice de baja el típico del Sabbath y no pudiendo abrazar, pues esta línea de sangre tiende a la desaparición. Un seguro impuesto por los experimentados astutos creadores que no querían repetir el fiasco con las gárgolas, como ya os he explicado. Claro, esto por supuesto hace que ni siquiera pueden tener la capacidad de crear goals, con lo cual esta línea de sangre tiende a desaparecer, ya que son los cabezas de pala los que entran en batalla en primer lugar, con lo cual llegará el momento en el que la línea de sangre acabará desapareciendo totalmente. El apodo que tienen es el de Frankenstein, que ya lo he dicho. En apariencia, aparte de alguna cicatriz aquí y allá, todos los hermanos de la sangre de un círculo tienden a tener exactamente el mismo aspecto. Es como si fuesen hermanos gemelos, ¿vale? La mayoría se afeita totalmente el cuerpo antes del abrazo para asegurarse una eternidad sin pelo. No sé muy bien por qué, pero son así de especialitos. ¿Qué vamos a hacer? Aunque no siempre es el caso. Además, muchos se tatúan números y otros símbolos antes de la transformación. A menudo en la nuca, en el estómago o en el tobillo, para identificar
su círculo y su número en orden. Muy bien. O sea que ya eran listos antes de estar abrazados, ¿sabes? Suelen adoptar modas skinhead con camisetas, vaqueros, botas militares, tirantes. Cultivan una imagen, por tanto, evidentemente un tanto amenazadora, aunque no hacen ostentación de ella. Pues menos mal. A la hora de refugiarse, los hermanos de la sangre suelen permanecer en el refugio de su maestro o patrón, o el refugio que su maestro o patrón les asigne, que puede ser el suyo propio o uno individual, como ya he dicho. Todos los hermanos de la sangre creados en el mismo lote, por así decirlo, viven juntos en el mismo refugio comunal. Hay quien dice que su mente no muerta es incapaz de adaptarse a la ausencia prolongada del resto de miembros del círculo, aunque algunos han logrado sobreponerse a la soledad. En el pasado, o mejor dicho, el pasado de los hermanos de la sangre deja de tener relevancia tras el abrazo. Estamos hablando del trasfondo a la hora de crearos las fichitas de un hermano de la sangre, la ficha de personaje, ¿no? Los vampiros de esta línea se convierten en devotos a su círculo y su secta, borrando cualquier otra preocupación que tuviesen en vida, ¿vale? Los Simise y los Tremeles antitribu en el pasado solían elegir familias completas o bandas de moteros u otros grupos mortales para poder crear una organización o una colmena, por así decirlo, de hermanos de sangre, capitalizando la conformidad y la camaradería que ya existía para que se multiplicase a la hora de crear sus aberraciones. Las mujeres son extremadamente raras dentro de esta línea de sangre, pero se conoce al menos una. No dicen quién. Tampoco creo que sea muy relevante. A la hora de crearos un hermano de la sangre, que hay que tener ganas de querer crearse un hermano de la sangre, ¿vale? Hay que tener conceptos sencillos y violentos. Motero, machaca, no sé, skinhead. Pero esto no suelen tener mucha repercusión en el vampiro en el que se convierta. La mayoría no son más que cainitas con naturalezas y conductas similares y muy tendientes a la violencia. Por tanto, los atributos que priman en primer lugar como primarios, ¿vale? Valga la redundancia, son los físicos. Las técnicas también va como primario. Todos los miembros de un círculo deben comenzar con la misma generación, evidentemente. No sería normal que fuesen todos transformados y de repente uno tenga menos generación que otro. Aquí hay un espíritu de igualdad total. No suelen disponer de más trasfondos que mentor y recursos. Muy pocos tienen la iniciativa o los contactos como para aprender más disciplinas que aquellas que son desarrolladas por la propia línea de sangre normalmente. Suelen conservar la humanidad a menudo porque no sabrían por dónde empezar a abandonarla, aunque sus puntuaciones de humanidad suelen bajar muy rápidamente. Y sus disciplinas son fortaleza, presencia y sanguinius. Sanguinius es esta disciplina extraña que les permite compartir miembros, compartir la mente colmena, etcétera, 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 y que al final de las reseñas de todas las líneas de la sangre, cuando hablemos de todas las disciplinas raras que hay en las líneas de sangre, pues hablaremos de sanguíneos. No os preocupéis por ello. ¿Cuál es la debilidad del clan? No pueden abrazar, ¿vale? Son creados mediante rituales taumatúrgicos o de hechicería. Si uno de ellos intenta abrazar a un mortal, este simplemente muere por la pérdida de sangre. Además, los Frankenstein también sienten el dolor de un hermano de sangre de tu mismo círculo, es decir, si alguien sufre daño, todos los miembros del círculo padecen durante el siguiente turno la misma penalización por herida. Putada muy gorda. Solo se aplicará la penalización más alta si dos son heridos. Es decir, fácil.
Si somos 3 hermanos de sangre, yo estoy bien. Mi hermano Pepito ha recibido 2 de daño. Y Juanito, que es el más torpe, ha recibido 4. Todos tendríamos la penalización de Juanito, no de Pepito. ¿Vale? Yo sé si me he explicado bien, pero creo que más o menos con este ejemplo para dummies lo habéis entendido, ¿no? Estos efectos no son acumulables, aunque todos los miembros pueden sufrir penalizaciones en múltiples asaltos, suponiendo que algunos sufran daño todos los turnos. ¿Cómo se organizan estos caballeros, estos señores tan simpáticos? Pues la mayoría de los hermanos de la sangre, para la mayoría, ¿vale? La no vida comienza y termina en el círculo, que consta de entre 3 y 7 miembros. Es decir, como mínimo suelen haber 3 hermanos de la sangre, o máximo suelen haber unos 7, más o menos, de media, ¿eh? Pueden atender otras funciones del sábado, pero su maestro y patrón dicta sus acciones. Los hermanos de sangre no sienten ningún compromiso o lealtad hacia otros círculos, más allá del que imponga el deber al sábado. La línea de sangre trata de las demás con fría deferencia y no les gusta que nadie sepa mucho sobre ello. Quizás sus obligaciones se cumplan mejor si es en secreto. Y poco más os puedo contar. Es que no hay mucho más que contar. Son eso. Voy cerrando aquí. 22 minutillos. Oye, pues al final ha quedado un vídeo más o menos potable. Porque yo pensaba... sí, yo pensaba que me iba... Digo, esto en 10 minutos me lo ventilo. Si es que esto no tiene ni chicha ni limonada. Pero bueno, más o menos en líneas muy generales, estos son los hermanos de la sangre. La línea de la que he venido a hablaros hoy. Nada que ver con los Gerardos de las Calaveras. Si los Gerardos eran vampiros extremadamente poderosos, imaginaros que aquí son vampiros más bien extremadamente débiles. Y más bien son primera línea de batalla del Sabbath, sobre todo. Ya sabéis que el Sabbath tuvo durante un tiempo la obsesión de conquistar todas las ciudades camarillas. Y durante el año 99-2000, según la historia del lore del juego, tuvieron en jaque a la camarilla en muchísimos momentos, que son las novelas que estamos reseñando en el canal. Que por cierto, la próxima novela que vamos a reseñar, que seguramente será la semana que viene, será la novela del clan Asamita, que me está decepcionando un pelín. Yo esperaba algo más, la verdad. Y es evidente, muy evidente, que esta línea de sangre pues es poco menos que artificial y creada para destrozar a la camarilla, a usarla como línea de ataque primaria junto a los slashers para destrozar y machacar a la camarilla y poder conseguir el objetivo del Sabbath, que era conquistar ciudad tras ciudad. No tenía otra funcionalidad. Y realmente hacerte un personaje de esta línea de sangre es muy poco atractivo. Supongo que a casi ningún jugador de rol se le pasará por la cabeza. Puede que sí, que los haya, que diga, no, pues yo me quiero hacer, que estaría guay que jugáramos con este grupo y que hiciéramos un grupito de hermanos de sangre, pero yo no le veo, es que no le veo mucho interés, de verdad, no sé, pero bueno. Dejadme vuestras opiniones, a ver qué os parece esta línea de sangre. A mí me parece la más floja de todas las que vienen en el manual, aunque cuando os hable de la siguiente quizás me digáis, pues no te vayas a creer, porque tengo que hablaros de los quizás, tengo que hablaros de los nagarajas. Bueno, los nagarajas tienen cierta chicha. Tengo que hablaros de los trubros ya y del resto de líneas de sangre que vienen en el manual. No sé cuál es la siguiente exactamente, ahora mismo en orden no me lo sé de cabeza, con lo cual vais a tener que esperar un poquito a que yo lo anuncie en mis redes sociales, cuál va a ser la siguiente que va a pasar por aquí. Yo por mi parte me voy despidiendo. Espero que os haya, como siempre, que os haya servido de cierta utilidad esta reseña. Nos vemos en la siguiente línea de sangre que pasará por aquí, que supongo que vendrá ya en junio. Ya estaremos en junio, parece mentira cómo va avanzando el tiempo. Y nada, muchísimas gracias a todos por seguirme. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.
Adiós.